9:30 de la mañana. Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bien, intentando ver la fotografía de lo que está sucediendo en Argentina, porque ayer vimos cómo el FMI le liberaba 4.700 millones de dólares por todo lo que Milei empieza a mover, pero además que le ponía en marcha la posibilidad de abrirle la puerta a lo que de verdad Milei está buscando, que son 44.000 millones. De la manera que el FMI ya da un respaldo a Milei, mientras Ley Ómnibus sigue en el Congreso dando vueltas alrededor de cómo se aprueba todo ese paquete económico necesario también para el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es la situación en estos momentos, Daniel? Bueno, la situación es de un momento en el que en Argentina o se aprueba la ley Ómnibus o Argentina se va a Venezuela. Y yo creo que es clave entender que lo que ha ocurrido en los últimos 3 años ha dejado el mayor agujero fiscal y monetario de la historia. El Fondo Monetario lo sabe perfectamente. El Fondo Monetario Internacional, por supuesto, está dispuesto a apoyar siempre que se hagan unas reformas que vayan en el sentido adecuado. Y las reformas que incluye la ley Ómnibus son precisamente las que lleva pidiendo el Fondo Monetario Internacional desde hace mucho tiempo, porque claro, el agujero monetario de Argentina no puede seguir aumentando y desde luego se tiene que llevar a cabo un proceso de normalización y de fortalecimiento de las cuentas públicas. Déficit cero, acabar con los privilegios de un sistema clientelar que lo único que hace es empobrecer a la gente y, por supuesto, controlar un proceso inflacionario que, vuelvo a repetir, el agujero dejado en el Banco Central está hecho aposta por parte del peronismo para que suponga mayor inflación a futuro, y por lo tanto hay que llevar a cabo un plan de choque. En Argentina no se puede llevar a cabo un plan gradual. Es como decir que ante una gangrena lo que hay que hacer es ir con cuidado. No, hay que amputar. Y hay que amputar lo que está destruyendo la economía argentina, que es el gasto clientelar y la emisión indiscriminada de una moneda que los argentinos mismos no quieren. En este entorno vamos a tener hoy, buscando ya la fotografía más global, a Estados Unidos con ese dato de inflación. ¿Cómo ves la fotografía económica, sobre todo en la comparación de Estados Unidos con un crecimiento mayor, aunque con una inflación que empieza también la disminución? Vamos a ver si hoy vuelve a repuntarle al 3,2%, frente a una Europa que sigue mirando, como ayer dijo Luis de Guindos, que la recesión parece ya inevitable. Bueno, yo creo que el problema de Europa es claramente autoinfligido. El problema de Europa nos lo hemos creado los países miembros con una política energética completa y absolutamente equivocada y con una política interna de estímulos masivos gubernamentales que no funcionan. El fracaso sin precedentes de los fondos Next Generation es para mirárselo, ¿no? Es que no podemos olvidar que la eurozona, si entra en recesión, lo está haciendo con el mayor estímulo fiscal de la historia reciente, con las reglas fiscales suspendidas, con el viento de cola de las materias primas que cayeron el año pasado y todo autoinfligido, como repetía. Entonces, el caso de Estados Unidos es completamente diferente. En el caso de Estados Unidos, si la inflación continúa elevada es por culpa de un plan, entre comillas, antiinflación que ha sido profundamente inflacionario. ¿A quién se le ocurre, a qué gobierno se le ocurre disparar el gasto público y disparar el déficit en una crisis inflacionaria, verdad? En la que además no había ningún problema de recuperación ni de la inversión, ni del consumo, ni mucho menos del empleo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuál va a ser el efecto base. En el año 2023, las estimaciones de inflación, particularmente en noviembre y en diciembre, se han movido de una manera muy optimista por parte del mercado, fundamentalmente por el efecto base. Pero claro, el efecto base, ya lo hemos visto en el dato de inflación de diciembre de la eurozona, deja de funcionar a tu favor.
Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que si miramos el dato de la eurozona de diciembre, los precios en todos los componentes, excluyendo energía, excluyendo alimentos procesados, etcétera, etcétera, en todos los componentes, todas las figuras suben más que lo que sería el objetivo del Banco Central Europeo. El que menos subía era un 2,5% y de ahí para arriba 4, 4,5, etcétera. Por lo tanto, no me preocupa tanto lo que ocurre con el IPC titular. El IPC titular, además, todos lo sabemos, ¿no? El índice de precios al consumo se calcula anualizado, entre otras cosas, para disfrazar la inflación acumulada. Pero lo importante aquí es entender que en Estados Unidos hemos visto una reducción del IPC generada fundamentalmente por la energía, pero hemos visto cómo los precios de los bienes no reemplazables han empezado a subir mes con mes. Por lo tanto, hay que tener cuidado simplemente con una narrativa de mercado orientada a decir que aquí va a haber una monstruosa cantidad de bajadas de tipos a toda velocidad y muy rápido. Yo creo que estos datos de inflación están reduciendo esas expectativas probablemente optimistas de finales de año. Y simplemente es la realidad de la historia del dinero. No se aumenta la masa monetaria un 27% un año y se reduce la inflación al 2% el año siguiente. Solo una cuestión más, Daniel. Veía un gráfico de Apolo esta mañana en el que apuntaba que las pérdidas no realizadas de los bancos estadounidenses multiplican ahora mismo por 6, después del movimiento de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, a las pérdidas de las subprime. ¿De verdad se puede pasar de largo de una crisis bancaria en un entorno donde las pérdidas no realizadas, sobre todo por el movimiento al alza de los tipos de interés, es verdad que pueden esperar a madurar esos bonos, pero ¿se puede de verdad pasar un movimiento en el que se multiplica por 6 las pérdidas de las subprime, sobre todo después de lo vivido en marzo del 23? Esto demuestra, este dato que es extremadamente peligroso, ¿verdad? Demuestra que el mercado está ignorando todos los riesgos simplemente porque la política de los bancos centrales no ha sido restrictiva. Ha sido extremadamente acomodaticia. ¿Por qué ese dato que estaría generando titulares todos los días y generando volatilidad en los mercados en un entorno normal ha pasado de largo? Por una sencilla razón, porque la ventana de liquidez de la Reserva Federal, si vas a los datos, la masa monetaria parece que ha bajado un poco, pero resulta que el dato de acceso a la ventana de liquidez de la Reserva Federal se ha disparado a máximos de los últimos 7 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la liquidez neta que se está inyectando en la economía es mucho mayor a lo que nos dice la narrativa de una política, entre comillas, restrictiva de los bancos centrales. En Román Paladino, la Reserva Federal ha disfrazado la mayor crisis bancaria desde el año 2008. Muchísimas gracias. Daniel Lacalle, buen día y buen negocio. Un fuerte abrazo y buen negocio a todos. Un fuerte abrazo.